Atención a todos, tenemos noticias de última hora desde el Congreso de los Estados Unidos. Más que todo sobre un tema crucial, que es la inmigración. Pues el presidente Joe Biden ha tomado la iniciativa de acercarse a los líderes republicanos dentro de la Cámara de Representantes y del Senado, en un intento por obtener apoyo para un proyecto de ley bipartidista sobre seguridad fronteriza. Y es que a pesar de los desafíos planteados por el presidente de la Cámara Baja, que es Mike Johnson, quien declaró que el proyecto estaría muerto al llegar, los demócratas continúan adelante con sus esfuerzos. Este proyecto de ley, también conocido como la Ley de Fronteras, busca reformar las leyes de asilo estadounidenses. Busca aumentar la contratación de miles de agentes fronterizos y combatir el contrabando de fentanilo, una sustancia altamente peligrosa. Pues este intento de Biden de obtener un apoyo bipartidista para esta iniciativa es un paso significativo en los esfuerzos del gobierno por abordar estos desafíos en la frontera y avanzar hacia una solución integral para la inmigración. Estén atentos para más actualizaciones sobre este importante desarrollo. Como bien sabemos, los demócratas están intentando aprobar la Ley de Fronteras, que según ellos reformaría las leyes de asilo estadounidense, contrataría a miles de agentes fronterizos y ayudaría a frenar el contrabando del fentanilo. En el mes de febrero de este año 2024, una versión de este proyecto de ley se estancó en el Senado, luego de que Donald Trump dijera a los republicanos que no lo apoyen, a pesar de que contenía varias medidas de seguridad fronteriza que ellos también habían buscado. Biden y otros demócratas afirmaron que Trump había socavado el proyecto de ley para mantener vivo el debate sobre la frontera durante su campaña. El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunció el domingo que el Senado trataría de aprobar el nuevo proyecto de ley esta semana, tras lo cual la Casa Blanca afirmaba que apoyaba firmemente esta legislación. En las llamadas del presidente a Johnson y al líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, Biden pidió a los republicanos del Congreso que dejaran de jugar a la política y que aprueben rápidamente la legislación. Antes de que el presidente se pusiera en contacto, los líderes de la Cámara de Representantes, controlada por republicanos, afirmaron que este proyecto de ley tiene motivaciones políticas. Si llega a la Cámara de Representantes, este proyecto morirá en el acto, afirmaron Johnson y otros republicanos en el comunicado. La legislación anterior estaba vinculada a la ayuda exterior de Estados Unidos a Ucrania e Israel, pero este proyecto de ley prácticamente sería independiente. Pues bueno, Johnson y el Partido Republicano visitan la frontera para presionar a Biden y los demócratas sobre este acuerdo de inmigración. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, encabezó una delegación de 64 republicanos en un viaje a la frontera sur, mientras el Partido Republicano busca aumentar la presión del año electoral sobre el presidente Biden y los demócratas, para de algún modo llegar a un acuerdo sobre esta restricción de inmigración. Este grupo recorrió el puerto de entrada de Eagle Pass y de Texas y celebró una conferencia de prensa por la tarde, durante la cual los legisladores republicanos continuaron con sus demandas de restricciones más estrictas y sus críticas al presidente Biden. Todo esto en medio de un tumulto en la frontera suroeste. En propias palabras de Johnson, ha sido una revelación. Una cosa está absolutamente clara: Estados Unidos está en un punto de ruptura, con niveles récord de inmigración ilegal, y pues hoy pudimos ver de primera mano el daño y el caos que la catástrofe fronteriza está causando a todas nuestras comunidades. La situación aquí y en todo el país es realmente inconcebible. Propias palabras de Johnson, el cual lo llamó como un desastre planificado por el propio presidente. Pues el presidente Biden, al regresar a Washington, responsabilizó a los republicanos de aceptar una legislación bipartidista para financiar las operaciones de inmigración. Afirmó que tienen que hacer algo,
que deberían darle el dinero que necesita para proteger la frontera. El portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, en un comunicado, criticó a los republicanos por bloquear la solicitud de financiación de Biden y dejar a Washington en un receso festivo sin una resolución. De hecho, ahora mismo, en lugar de unirse a la administración de Biden y a los miembros de ambos partidos, continúan bloqueando la financiación propuesta por el presidente Biden para contratar miles de nuevos agentes de la patrulla fronteriza, contratar más oficiales de asilo, jueces de inmigración, proporcionar a las comunidades locales una subvención adicional e invertir en tecnología de vanguardia, lo cual es fundamental para impedir que el mortal fentanilo entre a nuestro país. Pues la administración de Biden ha presentado su solicitud de financiación suplementaria, la cual incluye casi $14,000 millones para la frontera, así como también, una vez más, busca ayuda para Israel, Taiwán y Ucrania. Las disposiciones fronterizas incluirían dinero para contratar más agentes fronterizos y equipos de jueces de inmigración. Los republicanos han insistido en vincular esta ayuda a los cambios fronterizos más radicales, incluyendo protocolos de asilo más estrictos. Si el presidente Biden quiere un proyecto de ley de gasto suplementario centrado en la seguridad nacional, será mejor que empiece por defender la seguridad nacional de los Estados Unidos. Estas fueron propias palabras de Mike Johnson, las cuales provocaron que otros miembros presentes se disgusten. Johnson, quien sostuvo que Biden puede actuar unilateralmente sin legislación para realizar cambios fronterizos, pidió a la administración que restablezca la política de permanecer en México, que esta política la puso el expresidente Donald Trump con otras disposiciones. También llamó al HR2, que es el proyecto de ley de inmigración republicano aprobado por la Cámara el año pasado, el cual reiniciaría la construcción del muro fronterizo y más el ingrediente necesario. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, criticó a los republicanos por señalar continuamente la HR2, que los demócratas han estado rechazando por considerarla como draconiana. El representante Jim Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, incluso llegó a decir que no se debe utilizar el dinero para procesar o liberar en el país a nuevos inmigrantes. La afluencia de inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México está alimentando un feroz debate sobre inmigración, el cual sin duda alguna va a ser el mensaje central de la campaña para los republicanos en este año 2024. La frontera entre Estados Unidos y México ha registrado un número récord de encuentros de inmigrantes el año pasado en diciembre. Las fuentes afirmaron que los datos preliminares mostraron que hubo 300,000 encuentros solo en ese mes, un aumento respecto a los 242,000 encuentros que sucedieron en noviembre y posteriormente en octubre de 2023. Aunque la Casa Blanca anunció que buscaría reabrir el puerto de entrada de Eagle Pass, junto con otros 3 en Arizona y California, debido a la disminución de los encuentros con migrantes en los últimos días. Mientras tanto, en el Capitolio de los Republicanos, la Cámara de Representantes siguen adelante con su esfuerzo por destituir al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Se espera que el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes celebre, sus audiencias. El comité, que ha llevado a cabo su investigación de un año sobre Mayorkas, también intenta otra vez acusarlo por su manejo y su papel en la crisis sin precedentes en la frontera suroeste. En respuesta a las actuaciones del comité, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional afirmó que la mayoría republicana está desperdiciando tiempo valioso y muchos dólares de los contribuyentes en un ejercicio político infundado.